Ya, ahí empezó a grabar. Bien. Entonces, como les decía, vamos a trabajar directamente con el texto del estudiante. ¿Ya? Si mal no recuerdan, lo que estamos viendo y que trabajamos ayer, específicamente, fueron las propiedades de la adición y la multiplicación en los números racionales. Solamente como recordatorio, les voy a mostrar la parte del libro en donde se veía directamente este recuadro con todas las propiedades resumidas. ¿Ya? El cuadro que está aquí, ¿ya? Página 26 de su libro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día específicamente va a ser trabajar ejercicios en donde vamos a tener que corregir, identificar y aplicar algunas de las propiedades que están acá mencionadas. ¿Ya? Específicamente, recordemos los nombres de la propiedad de clausura, que brevemente lo que nos decía era que toda operación que se realice usando dos números racionales, operaciones estamos hablando de las básicas, ¿cierto? De la suma, de la adición, multiplicación, división y sustracción, cualquiera de ellas, el resultado que obtengamos de ellas va a también ser un número racional. Conmutativa ya la conocemos, que tanto en la adición como en la multiplicación, el orden de los operadores es irrelevante, ¿cierto? Si yo puedo operar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo puedo entender así, o A con B o B con A, el resultado también siempre es el mismo. Asociativa se refiere a que si yo tengo más de dos operadores, ya sea sumándose o multiplicándose, el orden en que uno los asocie o agrupe también es irrelevante. Aquí puedo, por ejemplo, partir con estos dos o partir con los dos primeros y el resultado va a ser el mismo. Exactamente lo mismo para la multiplicación. Elemento neutro, recordemos que ahí tenemos dos, uno para cada una de las operaciones. El neutro aditivo es el 0 y el neutro multiplicativo es el 1. Ya definido de esta manera. El elemento inverso, también recordemos que es todo aquel que si yo le sumo a un número original, a un número A, a un racional cualquiera, le sumo su inverso aditivo, nos da el elemento neutro aditivo, que es 0. Es decir, A más menos A se entiende el inverso aditivo, nos va a dar 0. El inverso multiplicativo es aquel que si yo lo multiplico por un racional, cualquiera, en este caso A, me va a dar el elemento neutro multiplicativo, que es el 1. Entonces, A por 1 sobre A, así vamos a entender al inverso multiplicativo, 1 sobre A, o 1 dividido en A por este inverso nos va a dar 1. Y por último, la propiedad distributiva, esta de las que más ocupamos en álgebra, que dice brevemente que si tenemos el producto entre un número y la suma de otros dos, es lo mismo que la suma entre los productos de este número, que está multiplicando el paréntesis, por cada uno de los sumandos. Es decir, que cuando uno multiplica, tenemos un número multiplicando a un paréntesis, básicamente lo que hace el número o elemento que está fuera del paréntesis es multiplicar a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. ¿Ya? Eso a modo de resumen. ¿Ya? A modo de resumen solamente de lo que vimos a grandes rasgos ayer. Ya recuerden que definimos cada una de las propiedades y dimos ejemplos para cada una de ellas. Entonces ya está listo. ¿Ya? Bien, entonces volvamos al libro. Vamos a trabajar directamente en la página. Estábamos ya en la página, déjame ver aquí el número, 28. ¿Ya? Habíamos alcanzado a hacer el ítem 1 y el ítem 2. Vamos a ir avanzando. Estas son preguntas un poco más teóricas. Dice, espero que estén ahí, ojalá tengan su libro a mano, página 28. Ya podemos trabajar con esto, a ver si son partes un poco más de desafío, a ver si se pueden resolver. Bien. Y entonces, página 28, ahí está. Dice, responde. Al sumar dos números naturales, su resultado es un número natural. Aquí la idea es que es... A ver si lo puedo hacer. Aquí... No, no es ese. Perdón, este es el de segundo medio. Se quedó pegado. Obvio. A ver. Entonces, a ver aquí. Mientras tanto. Aquí estoy más pequeñito.
¿Ya respondió? Ya respondió. Entonces, voy a agrandar un poco esto. Ahí se alcanza a ver, ¿ya? Dice, al sumar dos números naturales, su resultado es un número natural. Y aquí la idea es que ustedes vayan contestando. A ver si puedo lograr eso. Quiero ver quiénes están. Enviar diseño. A ver, mosaico. Ahí estoy viendo a varios de ustedes. Bueno, están todos con la cámara apagada. Entonces, siempre se les ha pedido por un tema de estabilidad. No puedo ver más personas. Bueno, veamos, algunos de ustedes, idealmente, a ver, Isidora, que siempre está ahí bien atenta al chat. ¿Crees tú que al sumar dos números naturales, lo que se obtiene como resultado es también un número natural? Si, por ejemplo, no sé, sumamos 2 más 3, lo que obtengo, ¿es también un número natural? ¿Siempre? Sí, o sea, depende porque no sé si será, no sé si estará correcto, pero si un número negativo va a dar, no es siempre va a dar con un número natural, o no sé, Sí, pero no, 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 sí, va bien, Isi, va bien. De hecho, cuando dijiste que sí, en un principio, cuando hablabas de los naturales, efectivamente sí, la suma siempre me da un natural. Y la acotación que tú hiciste, que si al sumarle un número negativo, ahí la cosa cambia, ¿cierto? Me puede dar un sí, negativo. Hay que recordar que los negativos no son naturales, son enteros, ¿ya? Entonces, por ya, eso está bien esa distinción. Si solamente sumo positivos, enteros positivos, que son los naturales, siempre obtengo un natural. Muy bien ahí. Ya sé que si le sumo un negativo, que eso ya se me sale de los naturales, sabemos que ya no obtendría un número natural. Muy bien, así que aquí la respuesta, como bien dijo la ICE, sería que sí, que al sumar dos números naturales, el resultado siempre se obtiene un número natural. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente. Si se restan dos fracciones, su resultado es una fracción. Aquí voy a hacer la pregunta ahora a Fabiola, ¿ya? Fabiola Gallardo. Te puedes desmutear si quieres le escribes, pero no, prefiero que lo digas, ojalá a viva voz. Por aquí no logro ver el chat. Fabiola, ¿crees tú si al restar dos fracciones el resultado es siempre una fracción o es una fracción? Ahí veo la lista de personas. Fabiola no me contesta. Felipe, Retamal, ¿me podrías contestar la pregunta? Dice, si se restan dos fracciones, un segundo aquí, ¿su resultado es también una fracción? No necesariamente, puede ser una fracción o un número entero. Perfecto, bien, muy bien. De hecho, tú sabes que si incluso restamos la misma fracción a sí misma, por ejemplo, un medio menos un medio me da cero, ¿cierto? Y eso no es una fracción. Bien, Felipe. Así que efectivamente, la respuesta aquí sería que no. No siempre es una fracción. Ahora, si la pregunta dijese, ¿el resultado es un racional? Ahí la respuesta sería que sí. ¿Ya? Porque si vemos recordemos la propiedad esta de clausura, al restar dos fracciones, al restar dos racionales, sigo obteniendo un racional. Pero aquí dice específicamente una fracción, ¿cierto? Y como bien dijo Felipe, me puede dar un número entero. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, y Felipe. Si sumas o restas dos números racionales, ahora está aquí un poco más amplio. Si sumas o restas dos números racionales, su resultado es un número racional. Y esta vez le pregunto esto cargue, a Bastián Borges. Se me puede escribir por el chat si quiere o se desmutea. Bastián, ¿me podría responder la pregunta C? Si sumas o restas dos números racionales, ¿su resultado es un número racional? O si tenemos a alguien voluntario. A ver, Valentina.
Valentina Orellana, ¿me podrías contestar la pregunta? Al sumar o restar dos números racionales, ¿el resultado es también un número racional? Yo creo que sí. No sé, profe, tengo sueño. Hasta ahora no pienso bien. Todos tenemos sueño, pero tenemos que obligarnos a pensar. ¿Ya tú crees que sí? ¿Por qué podrías creer que sí? O, no sé, algún ejemplo, como elaborar un poco más la idea. Pero tú crees que sí. No De hecho, tengo idea por qué, profe, pero yo sigo creyendo que sí. es un tema de fe. Ya. Bueno, efectivamente, la fe de Valentina está en lo correcto. Ya, sí, efectivamente sí se obtiene siempre en dos números racionales. De hecho, es casi la definición de la propiedad de clausura que vimos ayer, ¿ya? Que se mencionaba que al operar dos números racionales, ya sea, yo les decía al principio de la clase, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, lo que obtengo también es siempre un número racional, ¿ya? Puede pasar, como me decía recién el ejemplo que le pregunté a Felipe, que por ejemplo, al restar dos fracciones me dé un número entero, ¿cierto? Y podría pasar. Pero los enteros también son racionales. Así que, si yo resto dos racionales cualquiera, siempre voy a tener también un número racional, ¿ya? Propiedad de clausura. Está bien, como bien enfatizar esa propiedad acá. Vamos con la D. Gracias, Valentina. Dice, al multiplicar dos números naturales, su resultado es un número natural. Aquí volvemos a los naturales, es decir, a los enteros positivos. Ya dígase 1, 2, 3, 4, 5, y también incluimos el 0. Ya recuerden que como definición, dijimos alguna vez que eso dependía de quién lo enseñara, yo les digo que el 0 también lo considero natural. Así que si multiplico dos naturales, por ejemplo, 0 por algo, 3 por 5, 10 por 20, obtengo también un número natural. Uy, se me arrancó. Vamos a preguntarle a Krishna. Krishna, ¿está por ahí? ¿Está despierto? Ah, me dice Constancia, se me adelantó Constanza. Perfecto. Dice que sí, con duda. Ya ahí faltó la fe de Valentina. Pero efectivamente sí. Ya, bien, Constanza. Porque sabemos que también, cuando repasamos el tema de los números enteros, mencionamos que solamente al restar los números o dividir los números naturales, ahí había un problema, ¿cierto? Si multiplicamos naturales, siempre obtengo un natural. Como estoy multiplicando números enteros, siempre obtengo un entero. Y como siempre multiplico positivos, obtengo siempre un positivo. Entonces, en el mundo de los naturales, la adición y la multiplicación también está como... se podría aplicar la propiedad de clausura, ¿cierto? Porque siempre obtengo un natural. Distinto es al dividir. Ya dice aquí, si continúa la pregunta, ¿qué se obtiene si se dividen dos números naturales? ¿Qué puedo obtener ahí? Aparte, Constanza, a ver, dice, si los dividimos, lo más probable es que sean racionales. Mira, pequeña acotación. Felipe, siempre el dividir es un racional, ¿ya? ¿Por qué? Insisto, que si, por ejemplo, al 25 le divido 5, obtengo como resultado 5, ¿cierto? Y el 5 también es un número racional. Es natural, pero también es entero. Y también es racional, ¿ya? O sea, todos los que estamos viendo son racionales. Así que ahí cuando me dice Felipe que lo más probable es que sea racionales, es seguro que es un racional. Pero ahí me acota Constanza que puede quedar un decimal exactamente. Ya hacemos más, ahí es hilar un poco más fino. Ya porque, por ejemplo, si digo 24 dividido en 5, que son dos números naturales, el resultado claramente me daría un decimal o me daría una fracción, ¿cierto? Si lo expreso de otra manera, que también es un racional, ¿ya? Pero no sería entero y no sería natural. Así que ahí perfecto. Entonces, para cerrar esa idea, ¿qué pasaría si se dividen dos números naturales? Obtendríamos un racional, pero no siempre un natural. Así que vienen ahí los dos. Si se multiplican o dividen dos fracciones, su resultado es siempre un número entero. Este es como más directo. Si se multiplican o dividen dos fracciones, su resultado es siempre un número entero. Y si alguien me quiere contestar, sería más que bienvenido, pero si no, vamos a preguntarle a Camilo Solís.
¿Qué crees tú? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y me dice, se me adelanta Romina. ¿Ya? La siguiente le vamos a preguntar al Camilo. Bien, Romina, de hecho. ¿Ya? Sabemos que al multiplicar, y también me responde Isidora. Bien, ambas están bien, porque al multiplicar, también, ¿cierto? Lo mismo que pasaba con lo que dijimos con Felipe. En la pregunta anterior, la que me contestó Felipe, en la C, al restar dos fracciones me puede dar un entero, ¿cierto? Al multiplicar o dividir me puede pasar lo mismo. ¿Ya? De hecho, sin ir más lejos, si yo, un ejemplo muy burdo, pero si yo puedo hacer algo así, se va a ver al revés, pero es un medio por dos enteros. Ya sé que será al revés, porque no, la idea es que no deje de presentar. ¿Ya? Si al un medio le multiplico por dos enteros, ambos como fracción, obtenemos que el 2 con el 2 se simplifican, no queda 1, ¿cierto? Así que efectivamente podría pasar que al multiplicar nos dé también números enteros, como acota Felipe. Así que Romina y Isidora, bien ambas. ¿Ya? Así que ahí la respuesta también sería que no. No siempre es una fracción. O no siempre es un número entero. ¿Ya? O sea, a ver. Fijemos bien la pregunta. Dice acá, si se multiplican o dividen dos fracciones, su resultado es siempre un entero. La respuesta es que no, porque también puede ser fracción. ¿Cierto? Aquí me están diciendo que no, porque Felipe me decía que no porque podría ser entero. Pero la pregunta me dice, ¿es siempre un entero? Entonces, ¿puede ser entero? Sí. Siempre no. Porque otro ejemplo, o sea, yo no sé escribir al revés para que se vea bien, pero si aquí multiplico 3 cuartos por 5 séptimos, ¿ya? Se va a ver al revés de nuevo, aviso, 3 cuartos por 5 séptimos, eso claramente, nada de eso se simplifica y nos van a dar una fracción irreductible, ¿cierto? Y que si yo la divido no me va a dar un número entero, me va a dar un racional, simplemente un decimal, ¿ya? Así que la respuesta de la E sería nuevamente no. No siempre es un entero, también puede ser una fracción o puede ser un decimal. Por último, de este ítem, si se multiplican o dividen dos números racionales, ¿ya? Racionales, más amplio, estamos hablando del conjunto Q, su resultado es un número racional. Si multiplico o divido racionales, ¿obtengo siempre un racional? Yo digo que sí, saludos. Bien, Valentina. Así que sí, efectivamente. Es de nuevo volver a la definición de la propiedad de clausura, ¿cierto? Que decimos que al multiplicar dos números racionales, siempre vamos a obtener un número racional. Aquí me dirán, pero profe, también dice dividir, ¿cierto? Ahí está el tema. Y no hay que olvidar que el inverso multiplicativo, que es el 1 partido algo, que es una forma de dividir, también es un racional. Así que, por eso yo les decía al principio que la propiedad de clausura incluye al inverso aditivo, a la resta, e incluye al inverso multiplicativo, a la división. Así que, cuando sumen, resten, multipliquen o dividan números enteros, o sea, números racionales, siempre el resultado también va a ser un número racional. Así que esta última pregunta también sería la respuesta, la F, sí. Sí se obtiene siempre un racional. ¿Ya? Bien. Vamos avanzando. Vamos con el otro ítem. ¿Ya? Donde dice, escribe verdadero si la afirmación es verdadera y F si es falsa. Justifica las falsas. Vamos viendo, dice. Aquí está ya el lenguaje más simbólico, matemático. Lo que voy a ir haciendo con ustedes es traduciéndolo, y la idea es que ojalá, al igual que el ítem anterior, ustedes me vayan contestando. ¿Ya? Dice, si A es un natural, si A pertenece a los naturales y B pertenece a los racionales, ¿ya? Por ejemplo, A podría ser 1, 2, 3, 4, 5, y B podría ser cualquier número que ustedes estén imaginando ahora, ya sea entero, fracción o decimal, ¿ya? Entonces, siempre ocurre que la suma entre un natural y un racional pertenece a los naturales. Siempre ocurre que la suma entre ambos va a ser un natural. ¿Pueden ir contestando? Vamos a dirigir la pregunta. Le vamos a preguntar aquí me dice Hugo, que no.
Y bien, Hugo, ya efectivamente, no, no siempre. ¿Ya? Pucha, aquí, para de ver alguna forma de que puedan participar mostrando a la cámara de vez en cuando para que me den los contraejemplos, ¿ya? Efectivamente, no. ¿Por qué? Basta con un contraejemplo, ¿cierto? Es que yo digo que algo es falso, basta con que yo dé un ejemplo de cuánto es falso para que quede ya demostrado. Entonces, un ejemplo sería decir 5, cualquier número natural, más 1,1, que es un racional, ¿cierto? Si yo lo sumo, 5 más 1,1, sabemos que eso nos da 6,1. Y el 6,1 no es un número natural. Así que con ese ejemplo ya queda justificado que efectivamente no siempre la suma entre un natural y un racional me va a dar un natural. Un ejemplo que sí podría pasar, 5 más 3. Recordemos que 5 y 3 son a la vez naturales y también son racionales, ¿ya? Esas letras raras. Mira, aquí no, el símbolo no se ve en el chat, pero asumo que te refieres a esa letra rara. Ahí lo escribí en versión espejo. Ese significa pertenece, ¿ya? Eso quiere decir que los elementos que me están hablando, por ejemplo, A más B, A, o sea, todos esos números pertenecen al conjunto que está al lado. ¿Y con qué conjunto estamos hablando? Conjunto, este es de los naturales, lo voy a mostrar al tiro. Cuesta un poco este tema hacerlo así, versión espejo, pero a ver si lo puedo hacer para que se entienda. Lo estoy intentando. Ya. Entonces, ahí están las letras raras, sí se ven bien, ¿ya? Entonces, esto significa pertenece, es decir, que el número que esté a este lado del símbolo, por ejemplo, A, me dice pertenece al conjunto que está aquí. ¿Qué conjunto puede ser? El de los naturales, el de los enteros, dígase menos 1, 0, 1, menos 2, 2, ¿ya? Y este es el de los racionales, que incluye a estos dos, incluye a los naturales, incluye a los enteros, y además nos agrega a las fracciones que estamos trabajando y también a los decimales, ¿ya? Entonces nos dice, por ejemplo, 5 pertenece a los naturales, sí. Menos 2 pertenece a los naturales, no, y así. ¿Ya? Así se va leyendo. Este símbolo, insisto, se refiere a que el elemento que te mencionan en esta parte es parte del conjunto numérico que te ponen acá. ¿Ya? Felipe, ¿queda más claro? Ok, perfecto. Sí. Sí, alcanza. A veces resulta que lo puedes hacer al revés. Creo que Da Vinci puede escribir así, pero fluido. Yo no soy Da Vinci. Ahora va a estar. Bien. Ya, bienvenidos a los que vienen llegando. Creo que Bastián llegó recién. Bienvenido. Ya, avancemos entonces. Entonces, efectivamente, me decían acá, el Hugo me contestó que la A sería, yo pregunté, ¿es siempre así? Me dijo que no, así que por ende sería falso. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí, la A del ítem 4, página 28, sería falso. Falso, y ahí vimos un ejemplo, ¿cierto? Si yo le sumo un natural a un decimal, dígase 1,1, yo lo ponía como ejemplo, la suma me va a dar también un decimal, ¿cierto? Que no es un natural. Avancemos, dice. Ahora, si A pertenece a los enteros, ejemplos, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, todos esos, y B es un racional, entonces siempre ocurre que el producto, que la multiplicación entre un entero y un racional es siempre entero. Creo que de hecho esta misma está aquí más arriba. Repito la pregunta, que me conteste el que quiere. La multiplicación entre un entero y una fracción, un racional, para hacerlo más sencillo, ¿es siempre un número entero? ¿Dices que sí, Romina? Ya, habría que ver con un ejemplo, ¿cierto? Ya. O sea, bueno, si dices que sí, no se justifica, ¿cierto? Porque sería verdadera. Pero no es siempre así, Romina, ¿ya? ¿Por qué? Aquí me dice Felipe que no. Explico por qué. ¿Ya? Si hay así, esa como disyuntiva,
vamos a arreglarlo al tiro. Y ahora voy a ver si... Ya estoy dejando de presentar para poder mostrarles bien la pizarra, porque hacer ya números al revés no me da. Entonces me están pidiendo la multiplicación entre un entero y un racional. Entonces, por ejemplo, si digo aquí menos 2, voy a mostrar un ejemplo para que sí y un ejemplo para que no. El problema es que con un ejemplo que resulte para decir que no es así, ya se me cae toda la afirmación. Entonces aquí estoy dando un ejemplo para que sí nos da siempre un entero, y un ejemplo para decir que no siempre nos da un entero. Si ven aquí el ejemplo, tengo las dos opciones, si se dan cuenta. Menos 2 por 2 nos daría menos 2 medios, que es menos 1, ¿cierto? Lo vamos a escribir acá. Sería menos 2 medios, que si lo resuelvo o lo simplifico nos da menos 1. Por lo tanto, aquí sería un ejemplo en donde sí se obtendría un entero multiplicando un entero con un racional. Pero acá, si los multiplico, nos daría... Ahí. Si los multiplico, nos daría menos 2 por 1, que es menos 2, y abajo 3 por 1, que hay uno escondido, ¿es cierto? Y si esto yo lo resuelvo, lo divido, me daría menos 0,66, menos 0,6 periódico. O sea, es un número racional, no sería un entero. Sí, con este ejemplo, lamentablemente, se nos cae la afirmación de que siempre sea un entero el resultado del producto. Así que, en este caso estaba en lo correcto Hugo. Aquí, a ver, vuelvo a presentar. Ahí está, a ver. Ahí está. ¿Ya? Entonces, volvemos a la pregunta B. ¿Es siempre verdadero esto? No, lamentablemente no. Ya hay casos donde no. Ahí me decía Hugo que no, efectivamente no. Dice ahí Constanza que en cualquier momento muere. Ah, no era Hugo, era Felipe, pero bien, ¿ya? Bueno, aquí todos comparten la gloria. Estamos aprendiendo todos. Bueno, Constanza, sí, no sé si está ahora, pero si va y viene, está bien. Ya estoy igual pasando, cada vez que pongo personas aquí, como lo han visto, se baja la lista completa y se respalda. Así que de ahí tengo que sacar la lista y va a quedar presente la Constanza. ¿Ya? Avancemos, vamos con el C. Dice, si A es igual a 0, específicamente 0, y B es un racional, entonces siempre ocurre que la suma entre 0 y un racional da 0, la suma entre 0 y un racional es siempre 0. Es más directo. Bien, Constanza. No, de hecho sabemos que 0 más cualquier número nos da ese número, ¿cierto? 0 más B nos daría B. 0 más 4 nos da 4. 0 más 3 quintos nos da 3 quintos, ¿cierto? Nunca nos da 0. A no ser que sea 0 más 0. Es la única opción que nos dé que la suma sea 0. ¿Ya? Aquí lo que nos quiso hacer esto es confundir. Porque aquí si esto fuera una multiplicación, ahí, exactamente, bien Constanza. Eso me lo estaba diciendo. Que solo cuando yo lo multiplico por 0, nos da 0, ¿cierto? Y una propiedad que yo bueno, aquí no estaba formalizada, pero que cuando dimos los números enteros, les mencioné como el elemento absorbente. No sé si lo recuerdan. Ya que cuando uno multiplica cualquier cosa por 0, siempre da 0. Bien ahí, Constanza. Y el último dice, si A pertenece... por lo tanto, si claramente era no, sería falso, ¿cierto? Y ya justificamos dando algunos ejemplos. Dice ahora, si A pertenece a los naturales, B a los enteros y C a los racionales, es decir, tengo un número de cada uno de los conjuntos representativo. Ahora, insisto, yo que siempre juego con este tema, para que lo tengas siempre muy claro, los naturales son también enteros y son también racionales. Entonces, perfectamente podría ser 1, 1 y 1. 1, 2 y 3. 4, 5 y 1000. Porque son todos naturales, enteros y racionales. Pero específicamente, para que no caer en ese truco de un ejemplo muy específico, podríamos decir que un número natural, para hacerlo sencillo, podría ser 1, el entero podría ser menos 1, y el racional podría ser un medio, 1,5, 0,5, todas esas opciones. ¿Ya? Entonces, tenemos esos ejemplos. Dice, entonces siempre ocurre que esa expresión, fíjense bien,
esta expresión nosotros ya la vimos, ¿cierto? La vimos en la propiedad distributiva, que A por B más A por C sería lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahora es, ¿esto es siempre verdadero? ¿La propiedad distributiva se cumple siempre, aunque tenga aquí números enteros, naturales y racionales? Verdadero. Bien, Felipe. Si alguien contestó falso, para sus adentros, entiendo que uno me puede decir, pero, profe, esto nosotros lo definimos para los racionales, para Q, ¿cierto? De hecho, en el recuadro que vimos en el libro, salía que para A, B y C pertenecientes a los racionales, todos Q, eso se cumple. Pero ya dijimos varias veces que los enteros también son parte de Q y los naturales también son parte de Q. Así que, enteros, naturales, racionales, todos ellos cumplen la propiedad distributiva, básicamente porque son todos racionales. ¿Ya? Recuerden, son todos parte de este gran barrio que son los racionales. Me pasaba, a mí me pasó ayer en una capacitación que tuve, en donde nos hacían trabajar en grupo, en otra plataforma, en Zoom, que está tan de moda. Me ponía a trabajar en grupo y moría. Así que lo entiendo. Al menos él puede contestar, yo no podía hacer nada. Me ponían iniciar llamada de grupo, congelado. Bien, muy bien, chicos y chicas. A ver si puedo agrandar un poco esto. Tal cual. Bien, aquí dice, lee la siguiente información, sigue el ejemplo y luego para cada par de números racionales intercala 3 números decimales. Ya. Chicos, chicas, aquí se está hablando de una propiedad que ayer no mencionamos, pero que no es una propiedad de la operación adición o multiplicación, sino que es una propiedad del conjunto de los racionales. ¿Ya? Atentos acá, que esto es materia. Sí les dije, sí, que no íbamos a pasar materia nueva, pero aquí lamentablemente se nos coló esta propiedad como ejercicio, siendo que igual es contenido. ¿Ya? Atentos acá, dice. Siempre es posible ubicar un número racional entre dos números racionales distintos, por muy cerca que estén. Espero que esto les haga ruido, similar a el hecho que esto lo trabajamos cuando vimos esto de poner un número racional dentro de otros dos, ¿cierto? Esto está en la guía, ya es parte del cuestionario que yo lo subí hace un tiempo atrás. La semana pasada, creo, ¿ya? En donde yo les ponía una fracción, un rectángulo, ¿cierto? Y un decimal, en donde la idea es que ustedes pusieran entre medio otro racional cualquiera. Y aquí lo que está haciendo este enunciado es postular que siempre se puede, por muy cerca que estén esos dos racionales. Más de alguna vez yo les puse, por ejemplo, 0,8, 0,7, que ambos están como muy, muy pegados. Siempre puedo poner uno más entre medio. Siempre. ¿Y cómo lo hacíamos? Específicamente, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Cómo se hacía en la guía. Creo que hice una clase de eso, pero no está de más recordarlo. ¿Ya? Por ejemplo, les decía aquí 0,7 y 0,8, ¿cierto? Tengo esos dos números. No me veo, ahí sí. 0,7 y 0,8. Entonces yo les estoy postulando que por muy pegados que estén, porque uno dice, pucha, entre el 7 y el 8, profe, no hay nada. Eso basado en los naturales. Pero, si tengo estos números, que son ahora racionales, puedo simplemente llegar a hacer esto. Le agrego un 0 aquí y el número en sí no cambia, ¿cierto? Sigue valiendo lo mismo. Pero ahora lo escribí como un 0,70. Y el 0,8, si le agrego un 0 también a este lado, también sigue valiendo lo mismo. Numéricamente sigue siendo un 0,8. Pero en su forma ahora es 0,80. Y fíjense ahora, entre el 0,70 y el 0,80, ¿cuántos números decimales me caben? Como mínimo 9 más, ¿cierto? Pues 71, 72, 73, 74, hasta el 79 y llegar al 80. ¿Ya? Uno puede decir, pero profe, me caben 9 más, tampoco son infinitos. Mentira. Porque yo perfectamente podría hacer esto. Y ahora me caben 99 números
entre el 0,700 y el 0,800. Se puede hacer una idea que si yo le voy agregando cada vez más ceros y puedo agregar infinitos ceros, pueden haber infinitos números entre este y este, que inicialmente parecía que no les cabía nada más entre medio. ¿Ya? Esta propiedad que menciona que siempre entre dos números racionales se puede medir uno más, se llama propiedad de densidad. ¿Ya? Se habla que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso, compacto, que está lleno de números. ¿Ya? No es como los naturales, porque efectivamente uno podría decir, vuelvo acá al ejemplo, vamos a ver lo mismo pero con naturales. Ya, si yo voy a una recta numérica, pongo aquí el 7 y pongo acá el 8, entre medio, en los naturales, no hay nada. Uy, no se ve nada. Ahí sí. Entre el 7 y el 8, en el conjunto de los naturales, no habría nada. ¿Cierto? Aquí no nos cabe nada en los naturales. Me dirán, pero profe, aquí voy a poner el 7,5, pero el 7,5 no es natural. ¿Ya? Lo mismo ocurre en los enteros. Si trabajo con enteros, entre el 7 y el 8, tampoco cabe nada. ¿Cierto? Entre el menos 7 y el menos 8, si me voy a la otra parte de la recta numérica, tampoco cabe nada. No cabe otro número. Porque son enteros. Aquí si pongo algo entre medio es un pedazo de número, ¿cierto? Es como un 7 y algo. O un casi 8. Pero no son enteros. Esto solamente se cumple o se empieza a cumplir cuando trabajamos con los racionales. ¿Ya? Aquí nos cabe, por ejemplo, 7,5, que está justo en medio. Acá entre medio nos cabe, por ejemplo, el 7,25, que está justo en medio entre estos dos. Y así con cada uno. Aquí puedo poner al 7,75. Y así entre medio puedo ir agregando cada vez más. Aquí lo que plantea el libro, que ahora sí voy a volver a proyectarlo, es hacerlo con fracciones. ¿Ya? Pero yo se lo explico con decimales porque al menos la idea de que efectivamente siempre nos cabe un número más queda más claro, a mi gusto, con los decimales. ¿Ya? Pero vamos a trabajar ahora con fracciones. Veamos qué nos queda. Entonces, como concepto, insisto, aquí está remarcado en negrita, la propiedad de densidad de los números naturales estipula que es de los números racionales, estipula que siempre entre dos racionales nos cabe uno más. ¿Ya? Creo que estamos en el tiempo. Vamos a revisar. Sí, estamos en la hora. Ya sé que esto va a quedar... Bueno, por esta semana el avance de la materia ya quedó. ¿Ya? Les recomiendo que traten de hacer el ejercicio 5 como... No digo como tarea, pero para que lo puedan revisar. ¿Ya? Y el viernes, dígase, al final de la semana, tenemos nuestra hora de tutoría. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Ya, para no quitarles tiempo y que tengan su recreo. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Ya fue un poco abrupto el corte, pero no me fijé en la hora. Voy a dejar de grabar y nos estaríamos viendo el viernes.